Esta semana vamos a continuar estudiando algunas historias que nos muestran cómo Dios ha tratado en el pasado con nosotros, pero también lecciones al tiempo en el que estamos viviendo, para el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque estamos seguros de que cada día que pasa nos acercamos más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que está con nosotros, porque hoy vamos a hablar de Ruth y de Esther, dos historias muy interesantes porque pareciera, pastor, como que son la tapa y la contratapa de la historia del pueblo de Israel, al principio y al final del Israel bíblico. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Hoy ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, hay unas percepciones que nos da la lección que me parecen bastante interesantes. El día de hoy la lección es hambre en la casa del pan. Y el autor comienza a hacer una conexión que me pareció muy interesante. Y es la conexión de cuando Dios creó este mundo, nos lo dio todo. Y tristemente lo perdimos a causa del pecado. Pero en este mundo que vivimos, que está contaminado por el pecado, hay gente que cree que Dios todavía es el culpable de todo esto y comienza a enumerar razones por las que no existe Dios dado los problemas que hay. Pero, ¿qué nos va a decir la historia de Ruth, del libro de Ruth, con respecto a esto que ya nos puede comenzar a dar respuesta a estas interrogantes? Bueno, creo que tenemos unas historias muy interesantes y como todas las historias bíblicas, no solamente hablan acerca de los personajes y los lugares en sí donde ocurrieron, sino que tienen grandes lecciones espirituales y son ilustraciones de algo mucho más grande. En el caso de la historia que encontramos en el libro de Ruth, nosotros vemos que hay tragedia, hay tragedia. Es un libro que destaca el tema de la supervivencia. El tema de la supervivencia es un libro que retrata muy bien lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad debido a la entrada del pecado, pero que nos muestra que en realidad Dios entra en la historia y aunque no siempre Él hace milagros portentosos, aunque no siempre suceden cosas o fenómenos más allá de la naturaleza, pero Dios está controlando los eventos de tal manera que se pueda cumplir su propósito. Vamos a ver el texto bíblico porque es interesante. Creo que los primeros versículos retratan muy bien esto que estaba mencionando, libro de Ruth, el capítulo número 1 y los versículos del 1 hasta el 5. Así es. Bueno, de paso, el libro de Ruth es tan corto que lo puede leer muy bien en estos días que estaremos comentándolo. Y dice acá: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Muy bien. Noten ustedes que realmente aquí hay muchas enseñanzas. El tiempo que gobernaban los jueces, que también era un tiempo caótico en la historia de Israel. Precisamente el libro antes del libro de Ruth, ese libro de los jueces, ya había problemas, pero dice hubo hambre en la tierra, hubo problemas. No hay duda que Elimelech y Ruth y Noemí, y su esposa Noemí eran creyentes. Ellos eran seguidores del Dios verdadero, eran parte del pueblo de Israel, pero también la crisis los afectó y les llegó, que esto es lo que los cristianos muchas veces también pensamos. Bueno, ¿por qué si yo estoy siguiendo al Señor, por qué me suceden estas cosas? Pero algo que nosotros notamos en este libro y que vamos a ver bien claro, por lo menos en los primeros 3 días de esta semana, es que los propósitos de Dios se cumplen a pesar de las adversidades
y se cumplen en una manera superior a lo que se podría haber imaginado. Porque esta tragedia, ¿qué hace? Hace que ellos vengan y pasan de Belén. De paso el libro comienza en Belén y termina en Belén, y Belén significaba, y lo dice nuestra lección, casa del pan, y sin embargo ahí no hubo pan. Sí. Aquí también se pueden sacar lecciones espirituales. Se llama esto lecciones homiléticas, que se usan para la predicación. Y por ejemplo, es una tragedia, ¿verdad?, que alguien teniendo pues el nombre que tiene pan y no tiene pan. Sí. Y nos puede pasar espiritualmente. Una iglesia, la gente puede llegar buscando el pan y no lo encuentran, el pan espiritual. ¿Y cuál es la solución para ellos? Ir a Moab. ¿Qué era Moab? Recordemos que Moab era enemigo del pueblo de Dios. Ahora esta familia tiene que ir y vivir entre los enemigos, y ellos piensan que ahí las cosas van a ser mejor. ¿Y qué sucede? Aquí las cosas se ponen todavía peor. Sí. Esto es cuando en la vida comienzan a acontecer ciertos sucesos y uno dice, bueno, esto es lo más malo que me puede pasar. Y yo he aprendido, hermano Gerson, y tristemente o lastimosamente también por experiencia, que a veces los problemas que uno piensa que son los problemas grandes son preparatorios para otros problemas más grandes que vendrán. Sí. La verdad que así nos puede pasar muchas veces en este mundo, porque se quedan sin comida. Ahora la supervivencia, lo que yo mencionaba, van a buscan en territorio enemigo. Allí aparentemente lograron solventar, y es cuando uno dice, bueno, le pasó a Abraham, que fue a Egipto, también los padres de Jesús fueron a Egipto también, y sin embargo allí, bueno, los hijos se casan con mujeres que no son israelitas. Ahí ya la descendencia va cambiando, pero no tienen, en realidad, se casan pero tampoco tienen hijos. Sí. Entonces, noten ustedes, más tragedia, muere el esposo de Noemí. El nombre Noemí, y tomen nota porque esto va a ser bien importante para los otros días, significaba dulzura. Y aparentemente a lo largo de del relato del libro de Ruth, encontramos que Noemí le hace honor a su nombre. Y sabe que aquí hay otra lección. A veces las personas amables, dulces que uno puede conocer, han pasado por la prueba, sí, han pasado por las dificultades, porque alguien que tal vez no ha pasado sendas dificultades puede andar ahí orgulloso, con soberbia, pero el que ha pasado por dificultades sabe muy bien la fragilidad de la vida, sabe los problemas que pueden venir. Muere el esposo de Noemí, muere también sus hijos, quedan sus nueras, y aquí la Biblia, incluso para que no pues tengamos duda, sí le afectó, porque dice, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. ¿Qué más podría pasar? Creo que lo peor había pasado. Está en lugar extranjero, está sin esposo, está sin hijos. Estar sin hijos en esa época, sin esposo, no había futuro, no había nada, no había nietos. Queda ahora solo con sus nueras. ¿Qué va a salir de aquí? Bueno, yo lo mencioné al principio, Dios está también trabajando en la historia. Y bueno, eso lo vamos a ir descubriendo durante estos días, porque veremos, vamos despacio con esta historia por lo que vamos a aprender. Pero sacando una lección específicamente de lo que hemos compartido, lo que usted nos ha dicho, pastor, de hecho a mí siempre me llamó la atención también el nombre Elimelech, que significa Dios es mi rey, pero parece que el hombre, el padre de familia, termina buscando en otro campo que no es el del padre, que es el rey. Pero me llama la atención eso, me llama la atención. Pero dentro de todo esto, cuando lo comparamos con lo que perdimos los seres humanos una vez que el pecado entró, que pecamos los seres humanos y tuvimos que ser expulsados del Edén, con lo que se va a retornar gracias a Jesús, que eso lo veremos más adelante, ¿cómo podemos aprender de este lado? Todavía en los campos de Moab, lo vamos a decir acá, todavía en los campos de Moab, ¿cómo podemos aprender a ver que aún aquí todavía podemos ver el amor de Dios en medio de nuestra propia tragedia, nuestra propia dificultad, esos problemas que enfrentamos?
¿cómo podemos aprender a ver todavía el amor de Dios hoy en nuestras circunstancias? Muy bien, yo creo que aquí nosotros tenemos, hermano Gerson, algo que es cierto. Recordemos que Dios nos dio y la abundancia, las maravillas de la naturaleza nos recuerda el Edén, que tristemente el pecado nos ha robado porque no era incondicional. Sí. El ser humano, por ejemplo, tenía que seguir comiendo del árbol de la vida porque no somos eternos de por sí, sino que es un don que se nos tiene que ser otorgado. Es un don que se nos tiene que ser otorgado. Sin embargo, Dios no desampara a su pueblo, Dios no desampara a sus hijos y todavía sigue mostrando amor, bondad y misericordia. Y uno lo ve a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Noé sale del arca, la tierra ha sido destruida por el diluvio, una historia que estudiamos hace unos días. Y Dios dice, bueno, mientras dure el cielo y la tierra, no faltará el invierno, el verano, y promete Él hace promesa. Jesús vino y dijo, vuestro Padre Celestial, dice, hace salir su sol sobre buenos, malos. Y a pesar del pecado, todavía vemos muchas evidencias del amor de Dios en la naturaleza. Y yo me quedo sorprendido ahora que yo veo, bueno, tengo una fruta en mis manos, el alimento. Uno dice, entre tantos miles y millones de personas, tener estos alimentos, Dios todavía hace crecer a pesar de las condiciones adversas que ahora enfrenta nuestra tierra por la misma rapacidad de los seres humanos, que el mismo consumismo y la industrialización de todo, bueno, han hecho que la tierra vaya sufriendo la naturaleza, pero a pesar de eso, todavía Dios provee. Es más, creo que Dios provee lo suficiente, pero nosotros los seres humanos no lo estamos distribuyendo de una manera que sea justa. Sin embargo, recordemos que lo que todavía queda como evidencia del amor de Dios, que lo podemos ver en la naturaleza, porque de hecho la naturaleza es uno de los grandes libros de Dios, sí, para que nosotros podamos comprender algunas cosas acerca de su carácter y de su amor. Todavía lo poco que queda es un recordatorio de lo que vendrá, de lo lindo y maravilloso que vendrá, una puesta de sol. Todavía hay montañas, todavía hay paisajes increíbles en nuestro mundo, en nuestro país. Tenemos algunos paisajes muy bonitos también. En otros países en el mundo, creo que cada nación tiene paisajes que deslumbran. Esos son un recordatorio de que Dios hará nueva todas las cosas. Dios todavía está obrando, y si nosotros tenemos vida en este momento, definitivamente es porque Dios lo quiere, porque si no fuera por Dios, esta historia del libro de Ruth, por ejemplo, terminaría en estos primeros 5 versículos. Sí, tragedia, desgracia, Ruth muere. De hecho, la historia va que Ruth quiere regresarse a Belén, pero allá sí escuchó que ya Dios había visitado otra vez a su pueblo, pero ella quiere salir anónimamente y quedar con un perfil bajo. Bueno, las desgracias me llegaron a mi vida, Dios permitió. Ella lo menciona después, muy interesante como ella lo pronuncia. Dice, bueno, la mano de Dios me hizo todo esto y toda la creencia que tenían ellos en ese tiempo. Y ella quería morir sin dejar rastro. Pero increíblemente nosotros descubrimos en este libro que más bien Dios hace que las cosas se tornen a tal punto que de esta familia que prácticamente estaba desaparecida y muerta, Dios hace que surja la esperanza para toda la humanidad, para todas las naciones. Entonces ese es el poder de Dios. Pero va a pasar que al final hoy también tenemos la decisión de elegir en qué nos enfocamos. Sí podemos enfocar todas esas cosas malas y llegar a la conclusión, como muchos han llegado, no hay Dios, no hay nadie que se preocupe por mí, o podemos comenzar a ver las cosas que tenemos y las bendiciones que recibimos y decir, a pesar de todo, Dios sigue cuidándonos. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que aprendamos a poner nuestra atención en donde debemos, porque así nuestra fe puede ser fortalecida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, para siempre son tus misericordias, y porque nos muestras, Señor, que tú estás obrando en medio de los acontecimientos. Lo estamos estudiando en estas historias, y aunque nuestras historias todavía no están escritas hasta el final, podemos confiar por lo que has hecho en el pasado, de que también todo obrará para el bien.
Gracias por esas promesas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.